Clínica del Niño de Quilmes, La Madrid 444 en Quilmes. Turnos al 4364-9999. Clínica del Niño de Quilmes. Gracias, querido Juan, y como siempre digo, el médico más campero que tenemos aquí en el programa, el doctor Norberto de Carli. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, muy bien, muy Está bien. fresquete para estar en el campo hoy, ¿no? Sí, pienso ir mañana, pero Mientras haya va a estar bravo. una salamandra, algo de leña, bueno, ahí puede pasar, puede pasar. Bueno, Sí. doctor, muchas gracias por atenderme, como siempre, un placer, y bueno, como lógicamente estamos en épocas de mucho frío, usted me había propuesto hablar de bronquiolitis desde un enfoque distinto, más apuntado hacia la mujer embarazada, ¿no es así? Es, eso mismo, eso mismo. En realidad, vamos a hablar un poquitito de bronquiolitis en general y después vamos a hacer hincapié en el tema este de la mujer embarazada. Bueno, este tema lo hemos tocado muchas veces en esta época del año. La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que se da con más frecuencia en estos meses, en los meses de otoño, invierno, que comienza por ahí, por abril eh, hasta octubre más o menos, fines de septiembre, eh, y que afecta sobre todo a los chicos menores de un año, y que puede ser causada por diferentes virus, pero fundamentalmente por un virus que es el virus sincicial respiratorio. eh, y que le produce un cuadro de dificultad respiratoria, de insuficiencia respiratoria al niño. Eh, este año, en realidad, se vino retrasando la epidemia de bronquiolitis. Hasta hace 15 días, eh, en los pacientes que tenían infecciones respiratorias, sobre todo lo que tenían era virus gripal, el virus influenza. En cambio, ya en estos últimos 15 días ya empezó a rescatarse el virus esencial respiratorio. Eh, el virus de la influencia lo que produce son sobre todo cuadros gripalos, alguna neumonía, pero la bronquiolitis en sí se están empezando a ver en esos días. Por eso lo que veíamos en los días anteriores era que se internaban por cuadros respiratorios chicos grandes y ahora ya se empezaron a internar bebés lactantes. Bueno, ¿cómo es esta enfermedad? Comienza como un cuadro que parece un simple resfrío, contagiado muchas veces por las guarderías o por algún hermanito que va al jardín, y que después de 4 o 5 días con ese cuadro de resfrío comienzan con un cuadro de dificultad para respirar. ¿Cómo nos damos cuenta de ese cuadro por dificultad para respirar? Bueno, pues el chico empieza con respiración muy rápida, se le mueve la naricita cuando respira, es decir, lo que se llama aleteo nasal, se le hunde el pecho, las costillas al respirar, lo que nosotros Ujú. llamamos eh, tiraje, se queja cuando respira, tiene un quejido, y empieza a no poder alimentarse correctamente, chupa un poquitito del pecho o de la mamadera y tiene que dejar, después retoma, es decir, va entrecortando la alimentación. Y muchas veces le cuesta incluso dormirse y hay chicos que ya se empiezan a poner de un color medio azulado, sobre todo en los labios, en las uñas, y bueno, y eso ya indica el cuadro de gravedad y que requiere atención rápida e internación. Bueno, este cuadro puede ser más grave, más leve. La mayor parte de los chicos lo transitan con medicación en forma ambulatoria. Otros chiquitos necesitan internarse. eh, y pasado ese cuadro de una semana más o menos, ya después vuelve a tener un cuadro de un catarro, de una bronquitis catarral, hasta que finalmente se cura. Algunos de estos chiquitos durante un tiempo, unos meses, un año, pueden hacer broncoespasmos así repetitivamente. Bueno, este es el cuadro. Eh, Como yo les decía, es un cuadro que se da en chicos chiquititos y que hay un cierto porcentaje que requieren internación. Incluso algunos pueden tener una intervención en terapia intensiva, necesita respirador y desgraciadamente son muy poquititos, pero algún chiquito puede llegar a fallecer como complicación de esta enfermedad. Eh, bueno, el tratamiento, bueno, se hará con
broncodilatadores, corticoides, eso lo va a indicar el médico y de acuerdo a la respuesta va a decidir si tiene que internarse o no. Pero, ¿qué podemos hacer para prevenirla? Bueno, son muchas lo que podemos hacer, mucho las medidas que podemos tomar, eh, pero la más importante de todas estas es la vacunación. Claro, De todas las demás, ¿cuál es importante? Mantener la lactancia, eso le da un- una mayor potencia inmunológica al chico. Eh, no exponerlos al humo de cigarrillo, que como muchas veces lo dijimos, irrita la vía aérea. Tener mucha higiene porque el virus se transmite por contacto, y además de por vía aérea, y entonces lavarse bien las manos, lavar todos los elementos con que juega el chico, eh, antes, sobre todo antes de que se alimente. Eh, Aquellas personas que van a cuidar al nene, lavarse bien las manos y ventilar bien los ambientes. Y si hay alguien que está resfriado con un catarro, no tenerlos en el mismo ambiente. Pero además de eso, yo dije de las vacunas. Es fundamental mantener el calendario de vacunación. Es fundamental que cada vez que el chico necesita una vacuna se le dé. Y en los primeros meses de vida hay muchas vacunas. El chico necesita, cuando recién nace, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4, a los 5, a los 6. Después, si la época invernal, se le da la vacuna antigripal, que puede ser hasta los 7 u 8 meses, y después vuelve a tener vacunas al año y algunas más hasta el año y medio. Después se hacen más espaciadas. Eh, pero bueno, todo esto es fundamental mantenerlo y acá hay vacunas que protegen contra los cuadros respiratorios, eh, que no son las que con más frecuencia producen bronquiolitis, pero pueden provocarlo o complicarla. Una es la vacuna pentavalente, que protege contra la tos convulsa, contra la coqueluche, que es muy grave en los primeros meses de vida. eh, la vacuna del neumococo, la vacuna Prevenar, que en este momento es la Prevenar 20, que cubre muchas más cepas que las que cubría antes, que evita las neumonías. La vacuna antigripal, que evita la gripe y complicaciones de la gripe, que a pesar de que la mayor epidemia de gripe, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, la tuvimos a las 15 o 20 días, todavía sigue habiendo una cantidad de cuadros gripales. Y en este momento, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que es en la que quiero hacer hincapié. Esta vacuna es una vacuna que se empezó a dar en nuestro país en el año 2024. Eh, es una vacuna que no se le da a los bebés, sino que se le da a las mamás. A las mamás embarazadas definen el embarazo para justamente que ella desarrolle anticuerpos y que esos anticuerpos pasen a través de la placenta al bebé y de esa manera el bebé nazca con inmunidad para el virus esencial respiratorio que le dura los primeros meses de vida. En general se calcula que dura hasta los 6 meses de vida. A partir de los 6 meses de vida, sí, la inmunidad transmitida por la vacuna y disminuye bastante. Pero de todas maneras, ya pasados los 6 meses, la gravedad de la bronquiolitis suele ser mucho menor. Eh, Esta vacuna se la pueden dar, se la deben dar todas las mamás entre la semana 32 y la semana 36 del embarazo. Y se puede dar concomitantemente con otras vacunas. Otras vacunas que se dan a mamá, durante el embarazo, que se pueden dar simultáneamente con estas. En realidad, esta vacuna se da durante los meses de epidemia del virus inicial. Y como yo decía, se suele dar más o menos a partir de marzo hasta octubre, pero de acuerdo a cómo marchen las cosas, a veces se mantiene mucho más. Algún año se mantuvo hasta diciembre. Y ojalá en un momento se dé durante todo el año, porque por ahí hay bebés que
que nacen, que la mamá estaba fuera de la época del sincicial respiratorio, pero después el bebé ingresa en esta etapa y que se puede contagiar la enfermedad. Eh, esta vacuna más o menos, se calculaba que tenía un 70-80% de disminución de los cuadros de bronquiolitis en los bebés que la mamá había recibido de vacuna, y las bronquiolitis graves que necesitaban terapia intensiva, más, arriba del 80%, con la mamá correctamente vacunada. Bueno, después de que se inició este tipo de vacunación, se hicieron varios estudios acá en Argentina, fundamentalmente tres, que demuestran esto, que demuestran que la incidencia de la enfermedad y la gravedad de la enfermedad es mucho menor en los hijos de mamás vacunadas. Desgraciadamente, el porcentaje de mamás que se vacunan no llega todavía a lo que tendría que llegar para que la vacuna sea a nivel comunitario totalmente efectiva. Eh, Se calcula que más o menos la están recibiendo alrededor del 60% de las mamás que la deberían recibir, ¿A qué se cuando debe? para que esto sea francamente efectivo tendría que tener alrededor del 90-95%. Es lo mismo que con otras vacunas. Eh, Lamentablemente es una vacuna nueva y no quiero hablar mal de mis colegas, pero eh, eh, me parece que todavía no hay entre los médicos obstetras una conciencia clara de la necesidad de esta vacuna, porque claro, ellos no observan los resultados los observamos los pediatras después. Pero bueno, Ujú. yo lo que quiero a través de esta charla, eh, hacer que las mamás tomen conciencia y que le pidan al médico obstetra, doctor, me tengo que dar la vacuna del sincicial, del virus sincicial respiratorio, y sí, en este caso eh, eh, ninguno creo que se lo va a negar. Si lo que pasa que por ahí, frente a otros problemas que ellos consideran más emergentes en el embarazo, eh, la- pasa desapercibida el darle esta vacuna. Eh, bueno, eh, hay otras estrategias para evitar la infección, las bronquiolitis en los chicos de riesgo, que son los anticuerpos monoclonales, que hay uno que se usaba ya hace muchos años acá en el país, que es el Palimizumab, y ahora hay otro que es el Nizarmivak. Eh, el Palimizumab se le da a los prematuros, a los chicos de mucho riesgo, en los primeros meses de vida, cuando nacen, bueno, en la época del sincicial respiratorio, en los meses de invierno, y hay que darle una inyección por mes durante 5 o 6 meses. Este Nizarvivac, con una sola dosis dada en recién nacido, eh, bueno, dura para todo hasta los 6 meses de vida. Es decir, que es mucho más práctico y mucho más efectivo que el Palimizumab. Eh, Algunos países adoptaron el dárselo a todos los chiquitos, como es el caso de nuestro vecino Chile, y no dan la vacuna, pero a todos los chicos le dan el Nizarvivac. Ujú. Y también obtuvieron una disminución muy importante, similar a la nuestra, en el caso de la incidencia y la gravedad de las bronquiolitis. Eh, en nuestro país todavía no está incluido como estrategia, simplemente en algunos lugares, acá en la provincia de Buenos Aires, está indicado y aparentemente eh, habría a nivel oficial como para darlo en chicos de muy alto riesgo, chicos con cardiopatías congénitas, bueno, o con otro tipo de problemas en el cual si adquiere una bronquiolitis corren el riesgo de que sea de mucha gravedad. De todas maneras, las sociedades científicas, la sociedad de pediatría, la de infectología pediátrica, la infectología, proponen que en todo el país, además de la vacuna,
en los chicos, en los prematuros, en los chicos de riesgo, se le dé este anticuerpo monoclonal en Iservac. Pero eso todavía no está. Ok, ¿Eh? ok, Bueno, por eso lo importante ahora es saber que las mamás se tienen que vacunar contra el virus respiratorio. Y si hay algún chiquito con, con algún problema o con mayor riesgo, bueno, en ese caso el pediatra o el neonatólogo les podrá llegar a indicar este Nicervivac, que desgraciadamente, salvo, bueno, que teóricamente en la provincia de Buenos Aires y no sé en otras provincias se podría dar a nivel estatal, solamente está para, bueno, para dárselo a nivel privado o a que alguna obra social o prepago lo considere. ok. Perfecto. Bueno, doctor, perfecto. Estuvo bueno este enfoque orientado más que nada hacia la mujer embarazada. Y esperemos que el mensaje llegue, como siempre. ¿Quedó algo por decir? Creo que el pantallazo está hecho bastante completo, ¿no, doctor? Creo que sí, no me Bueno, parece que haya el mucho más mensaje, que... lo importante es el mensaje y sobre todo aquellas mujeres que tienen planeado o están cursando los primeros meses de embarazo para que puedan proponérselo a la obstetra, ¿no? Así que, Claro, este, tiene que darse en este momento, en la semana 32 y la semana 36, porque si el chiquito recién desarrolla el cuerpo, si le pasan al bebé después de 15 días de vacunado. ok, Entonces, si el bebé nace prematuro, eh, no tiene la inmunidad transmitida por la mamá. ahí está. Querido doctor, muchísimas gracias, como siempre, un placer escucharlo, verlo y hasta nuestro próximo tema. Perfecto, Jorge. Un abrazo grande. Cuídese del frío. Fuerte abrazo, querido amigo. Sí. Chao, chao, hasta luego. Bueno, ahí estuvo con nosotros el doctor Norberto De Carli, director médico asociado de la Clínica del Niño de Quilmes, por supuesto médico y pediatra, aquí en Radio Salud en su columna de difusión de la especialidad y sus patologías de la pediatría, una de las especialidades más lindas, ¿no?, de la medicina. Bueno, en un ratito nada más, luego de la pausa, vamos a estar conversando con el doctor Osvaldo Rege, médico especialista jerarquizado en urología, para hablar de la patología de la próstata benigna. Hoy no vamos a hablar de cáncer de próstata, sino patologías más comunes y más frecuentes en el hombre, que son las patologías benignas. El doctor me va a corregir si estoy equivocado. Pausa y ya venimos.